Joanna, I love you. Will you marry me? Yes. Magandang araw sa inyong lahat mga amigo. Espera. Esto ¿Cómo se llama? Okay. Ulitin mo. Ayan po mga amigo. For today's video, nandito po tayo at meron pong isang makisig na lalaki dito na handa pong suyuin si Joanna. Kisig. Ayan, ito ang kisig. Ito si Pareng Emak. Pareng Emak, kumusta na Pareng Emak? Okay naman. Anong masasabi mo sa alam ko na matagal mo na nga wait lang, masyadong okay lang. Okay, ayan, Pareng Emak. Ayan, kumusta na? Ayan, Ano ba Pareng Emak ang lagay? Anda ka bang ligawan ito? Sí, pareja. Handa kang ligawan? Bien. Oo naman. Oo, ayan. No morir, no. Bien así. Masahe. Así. Oh, masaje, my God. Oh my God. Jesus. Okay, so for today's video mga amigo, disclaimer po, ito po ay katuwaan lamang at hindi po katotohanan, no? Ito po ay isang dating activity sa gagawin natin. So gusto ni Joanna na talaga na makapag-asawa, pero syempre itong gagawin natin ay for the content lamang. Ayan, for the content lamang, hindi totoo at wag masyadong apektado. Ikaw Joanna, yo quiero preguntar, ¿qué tú quieres una hombre? ¿Qué? ¿Qué tú quieres una hombre? Okay, yo quiero preguntar. Yo quiero sexy mama, no, sexy papa. Yo quiero un hombre bien. Gusto raw niya ay sexy. Sexy papa. Okay, Yo quiero un hombre bien, Okay. bueno, respetuoso, que me respecta. Sí. Oo, ayan. Me respetar. Bien cuerpo así. Bien cuerpo. Ajá. No, cuerpo así, pero normal. Normal. ¿Qué no normal? Normal naman. Normal naman na. Oh, chico, yan. normal. Así. Okay, sige. So, Sige, ladies. sige. Mama. ang gusto raw niya ay macho, responsable, nire-respeto, responsable, at parang si kay Joanna, ganyan. So si parang Emak ang tatanong ka, parang Emak. Yes. Pareja. Parang Emak, ikaw ano gusto mo sa babae? Mabait. Mabait o Joanna? Ella kere Pagmahal. ella kere bien chica. Bueno chica kere. O segunda, kere tiene amor con chico. Con escalofrío, hacer así. O ano pa parang Emak? Iluminación. Ano pa parang Emak? Gusto mo ganitong style, ganito? Alagaan ako. Alagaan kere ka él quiere cuidar él. Tú cuidar él. ¿Quién? Ako magtatrabaho No, él para sa cuidarme. kanya. Yo soy una princesa. Tú tienes que cuidarme. También no cuidar tú, él cuidar yo. Ay cuidar tú cuidar él. No, yo no cuidar él cuidarme. Ayaw doon niya alagaan. Ako magtatrabaho sa'yo, syempre. No, él trabajar para ti. Por eso. Sí, cuidarme. Ajá. No solo trabajo, cuidarme también. Ahí. No. No agresivo. Pero parang Emak, tingin mo ba anong katangian naman physical ang gusto mo? Maganda.
Oh, maganda daw. El Kere, guwapa. Ahora mariage, casamiento. Kasamiento. Ano pa? Ahora yo. Nagkagandahan ka ba sa kanya? Oo naman. Beautiful. Beautiful. Oh, thank you, beautiful. Ano pa ang gusto mo? Tingin mo ba paano kayo mag-uusap? Paano kayong dalawa mag-uusap? Yun lang, masakit. Yun lang ang masakit. Ano lang, kambat-kambat lang gano'n. Senyas lang. Senyas lang. O, Joanna, Adicho, ¿cómo va a hablar con él? Hay que hablar con él. El amor hay hablar, él va a entender. Ang Cuando puso, hay amor, solo tú, okay, yes. puso daw ang puso daw ang Me va a entender. puso daw ang makapag iintindi sa inyo. Paano ang puso? Paano ba ang puso Benji makapag-iintindi sa kanila? Yung pagkita ko pa lang sa kanyang mata, Oo. talagang nararamdaman mo na agad yung tibok na Corazon entender ano? Sí, él me va a entender. Okay. Sige, ano pa ang tatanong ko? Ikaw Pero Joanna, para ti, el guapo. Mirar. Sakar tu gapas. Para mirar. Ano ka? Pwede. ¿Ya? Trabajar para ti. Oh. Okay. Nagkita na sa Okay, Joanna. Okay, Adicho. Sí. Él quiere vivir contigo, pwede. Sí, vamos a casar. Papakasalan daw muna siya. Vivir, casar, tener bebé, chuchuchu, tú y yo. Mariage, tintirin, aquí. Hay que hablar con esto. ¿Ah? Hay que hablar. Sí, me, you, forever. You forever. Kakasal pa lang forever. Ulitin mo. Hay que hablar con él inglés. Okay. ¿Qué inglés? Yo no hablo inglés, yo hablo español, pero mi hijos, no small, to entenderme. Habla tu hot mama, sexy hot mama. No, ahora hablamos serio. Tú me quieres, you love me. Okay. No, okay, oh yes. No. You love me, yes, I love. Oh, okay. You love him? Oh, yes, I like it. Aquí. Aquí. Oh, wala. Finish. Gana yan, tiri, chico. May boyfriend na agad. 7 minuto boyfriend. 7 minutong video. No, ara Joanna ka rin, Sí, novio. oh, Ya está. Ya está. Antes tú has dicho cuando vine a la casa, uno a día así, hablar. Después otro día así, ya está. Ya está, Joana, ya tiene. Ahora 7 minutos video, ya está. Ya está. Terminar. Terminar. Oh, Eso. ahora eso. Ya está, yo tengo novio. Terminar. Oh, ahora saglit na 7 minuto, nagka-boyfriend agad siya. Oh, okay, Joanna, tu aceptar él como tu novio? Sí, yo acepto coger niño, ponerme aquí. Okay, pone. Tú aceptarme como novia. Okay, kunin mo na yung kanyang, kunin mo na yung ano niya, singsing niya, lagay mo na sa kanya. Okay, poner, sakar. Okay, el poner. Ayan. Bill! Testigo. Testigo. Magkaroon na testigo. Okay. Sasabihin mo lang, will you marry me? Will you marry Ala me? pa. Ulitin mo, Joanna, I love you. Will you marry me? No. 1, 2, 3. Joanna, I love you. Will you marry me? Yes. Testigo, ¿dónde testigo? ¿Dónde? Testigo, Bill. Bukas na yung Testigo, Bill, okay. Signing kontrata, firmar. Firmar. Ballpen, madam. Espera, firmar. Kaya na, may baon na lang. Tiene boli. Ballpen, boli. Firmar, espera. Firmar que yo soy tu mujer. Ajá, ahora. También firmar que tú eres mi marido. Sí. Testigo. Testigo.
Okay. Cuando va a haber problema, yo voy a venir a llamar. Ano, ballpen na para sa ano. Ahora, yung kasal, walang ball. Okay. Ayan, pwede. Lapis. Construction. Okay, tuloy. Okay, tuloy ang kasal. Okay. Firmar. Firmar de... okay. Itigil ang kasal. Okay, firmar. Okay, firmar ang kasal. Ah, ole. Después tu firmar. Sí, yo Testigo. también, ay. Testigo. Okay. Testigo. Oh, Okay, testigo. kasar. Ahora estamos. Ajá. Porque el guapo, mira. Yeah. Oh. Okay. Así. Yo quiero ver este guapo ahora. Ajá. Después. Dios mío, madre mía. Ajá. Muy Beautiful. guapo, ha? Sí, guapo. Bago yung tsura mo. Ayan o. Su nombre, Emak. Emma, Aha. Emma, Joanna, Mm. love, corazón, foto, my house. Sí. Me. You sleep. Paano? Kamo? Foto. En casa. Con él. Kasi Joanna, Emak. O, foto muna. Foto contigo. Como kasaraw. Joanna, foto con él. Foto muna kayo. Ayan. Foto. Okay. Foto. 1, 2, 3, foto. Después así. Ganyan mo naman. Ayan. Ako yun naman, Emak. Ganyan. Ayan. Boyfriend ni Joanna. Oh, pero bagay kayo. Bagay eh. Ang bihira. Oh, Joanna ya tiene marido. Nombre, Emak. Emma.